SER Podcast. Con los presupuestos sacados ya del horno del Consejo de Ministros, empieza ahora la búsqueda de apoyos para aprobarlos en el Congreso. Terceros presupuestos del Gobierno de coalición, unas cuentas expansivas que aumentan un 10% el gasto social, que es el que se dedica a pensiones o a desempleo. De hecho, 6 de cada 10 euros se van a dedicar a partidas de gasto social. En total, más de 266.000 millones. Los presupuestos generales del Estado son la garantía para la clase media y la clase trabajadora. Porque frente al sálvese quien pueda y al darwinismo social que registra la derecha, estos presupuestos son las cuentas de la mayoría social de españoles y españolas. Todos y todas nos podemos sentir reflejados y todos podemos identificar partidas y medidas que nos van a beneficiar de forma directa. Ahora entramos en el detalle de esas partidas, en cuánto van a subir, por ejemplo, las pensiones, el resto de cambios que llegan, pero antes, el tiempo. Jordi Carbón. Buenas tardes. La nubosidad irá a más las próximas horas en el Cantábrico y el Mediterráneo, donde mañana alternará con ratos de sol. Cuando estas nubes sean más compactas, darán lugar a algunas lluvias débiles en el Cantábrico, algún chubasco más intenso en el Mediterráneo, pero muy localizados. El jueves sí que la lluvia podría ganar algo más de protagonismo. Y con temperaturas que esta noche bajarán rápidamente, mañana mínimas parecidas a los últimos días, sensación de ambiente fresco, después durante la tarde, en los momentos de sol, ambiente cálido con temperaturas sin grandes cambios. Y esta noche vuelve la Champions y tenemos radio a la carta. Nosotros a partir de 1:30 seguimos en SER Más y en las aplicaciones para los móviles, porque en el dial de la radio de la SER empieza Carrusel Deportivo. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Se la juegan el Barça y el Atlético de Madrid. En el Inter de Milán-Barça la noticia está en la defensa que pone Xavi Hernández, con Marcos Alonso, Christensen, Eric García y Sergi Roberto de salida, el resto los habituales. Y en el Atlético la noticia está en que el Cholo Simeone pone de titular a Antoine Griezmann, a la pareja en ataque con Álvaro Morata. Empieza ahora 25. Y empieza bajando el detalle de los presupuestos que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Lo primero son las pensiones, una partida que sube un 11%. Javier Ruiz, jefe de Economía de la SER, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Gobierno calcula que las pensiones van a subir un 8,5% en 2023. Ojo, esto es un cálculo, no es un anuncio, el 8,5%, ¿no? Hay que esperar al mes que viene para saber si la inflación definitiva con la que tienen que actualizarse las pensiones es esas, pero la estimación es tal y quedaría pagada con esa subida del 11% en la partida de pensiones. Ruiz. Sí, porque lo que el Gobierno dice es será un 8,4, un 8,3 o un 8,5, pero esa va a ser la subida para los pensionistas. La nómina de los pensionistas subirá en torno al 8%. Esa será la extra que reciban, además de un gasto en pensiones que va a aumentar un 11%, porque por primera vez en 13 años se aporta dinero al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la conocida como hucha de las pensiones. Aquella hucha se vació después del gobierno del Partido Popular en el año 2012. Llegó a tener 63.000 millones de euros. A día de hoy está seca y no ha habido aportación por ninguno de los gobiernos posteriores. Por primera vez en 13 años se va a aportar. Así que hay un mensaje a corto plazo a los pensionistas y un mensaje a largo plazo a los futuros pensionistas, el de decir se sostiene el sistema de pensiones. Esto sobre las pensiones. Los presupuestos también contienen medidas sociales de impacto, empezando por extender durante todo 2023, o sea, durante todo el año que viene, los abonos gratis de Renfe, de los servicios cercanías y media distancia que empezaron el 1 de septiembre, que en teoría iban solo hasta estas Navidades. Bueno, se extienden todo el año que viene. Lo que no ha aclarado Hacienda, Ruiz, es si también van a extender los descuentos en algunos AVEs y en los títulos de transporte público. Aunque previsiblemente va a haber margen para ello, porque el aumento de gasto en transportes es del 43%. Son 620 millones de euros solo para Renfe. Así que de momento lo que sí se anuncia es gratuidad para el año que viene a cercanías, rodalías y el Renfe AVE de media distancia. Todo esto es lo primero que va a transportes. Lo segundo, aumenta el subsidio de desempleo. Hubo también recortes en la crisis anterior, de forma que tú cotizabas por 1.000, pero cuando recibías el subsidio de pago solo se te pagaba el 50% de lo que habías cotizado, es decir, 500. Ahora se te va a dar el 60% de la base reguladora previo a la crisis, es decir, que si tú
cotizabas 1.000 y recibías 500, ahora cotizarás 1.000 pero recibirás 600. La base se amplía. Y hay un par de novedades más también en materia social. La primera, una ayuda casi universal de 100 euros para madres con hijos de 0 a 3 años. Esa ayuda hasta ahora solo era para madres trabajadoras. Y la segunda, un importante aumento en dependencia. Dependencia va a recibir 900 millones de euros más. Es una cantidad muy importante porque lo que se pretende es acabar con el conocido como limbo de la dependencia. Gente que tiene reconocidos los derechos pero muere sin recibirlos. Además de la dependencia, estos presupuestos aumentan el gasto en sanidad y en educación. Por ejemplo, el dinero que se dedica a las becas aumentará un 15% con una inversión de 400 millones más. Adela Molina, vamos al detalle de estos 3 capítulos de los presupuestos. De los 3, el mayor incremento se lo lleva, aunque por poco, la sanidad. El presupuesto sube un 6,7% hasta los 7.049 millones de euros. De esos, 500 serán para infraestructuras sanitarias y salud mental, cuya partida aumenta un 67%, y 173 millones para atención primaria, que tanto ha sufrido durante las últimas olas de la pandemia. Además, habrá 50 millones de euros para crear 1.000 nuevas plazas del primer curso de medicina. Desde hace años faltan profesionales de algunas especialidades como pediatría o radiología. En educación, el presupuesto sube un 6,6% hasta los 5.354 millones. Casi la mitad van a ser para becas, 2.774 millones, 400 más que en 2022. Habrá además un gasto récord para la dependencia, a la que se va a destinar 3.522 millones, 600 millones más que este año. Y una partida más que sube, y no poco, y esto es controvertido. A pesar de las críticas de Unidas Podemos, el gasto en defensa finalmente aumenta en conjunto en los presupuestos más de un 25%, incluyendo el aumento de inversión y el dinero que se va a destinar, entre otras cosas, a planes de modernización del ejército. Javier Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Son 2.500 millones más, una subida de casi el 26% que tiene letra pequeña. El presupuesto en defensa, sin contar con los programas de armamento, crecerá un 6%, una subida que se destinará principalmente a mejorar el salario de los militares. A esa nueva partida en defensa habría que añadir otros 4.900 millones de euros que van a ir destinados mayoritariamente a la industria armamentística, generando, según el gobierno, casi 23.000 puestos de trabajo. Un fondo que, según la ministra de Hacienda, no computará dentro del límite de gasto no financiero. El hecho de que la partida especial de modernización no esté consumiendo límite de gasto no financiero no significa que no esté dentro del presupuesto de defensa. Estas nuevas cuentas, según ha reiterado esta misma tarde en el Senado, la ministra de Defensa, permitirá a España cumplir con su compromiso ante la OTAN de dedicar el 2% del PIB a defensa antes de 2029. Podemos empieza a expresar su cabreo por este aumento del gasto en defensa. De hecho, Echenique acaba de decir que lo consideran una deslealtad, que se lo habían ocultado, dice. Inma Carretero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una deslealtad porque dice el portavoz de Unidas Podemos que le han ocultado ese aumento unilateral y que es una vergüenza. Eso es textual. Aunque aclara Echenique que no va a romper el gobierno, sobre todo porque hoy el objetivo de la coalición era lanzar un mensaje de estabilidad. Frente a esos agoreros, frente a esos catastrofistas, frente a esos que desean el miedo y la intranquilidad de la ciudadanía, estos son los presupuestos que dan estabilidad a España, a nuestro futuro, a nuestra economía. Ha aprobado la coalición unos presupuestos en los que claramente se ve el sello de Unidas Podemos en la política fiscal, pero se han tragado el gasto militar y no han logrado que el PSOE se mueva en la ley de vivienda. Quiero pediros que en los próximos meses, todas las que pensáis que en nuestro país se debería poder intervenir y limitar los precios de los alquileres, nos ayudéis a empujar, que os movilicéis y exijáis con nosotros el desbloqueo inmediato de la ley de vivienda. La ministra Belarra llamaba a la movilización. Finalmente, Unidas Podemos ha priorizado en la negociación presupuestaria la ley de familias, que tiene impacto económico y que no estaba en el pacto de gobierno, aunque según fuentes socialistas se aprobará muy rebajada respecto a lo que pedía Podemos. Niegan en la Moncloa además que anoche hubiera grandes escollos. De hecho, ha sentado mal que Yolanda Díaz les acusara de retrasar el acuerdo. Y lo que niegan también en el gobierno es que se les ocultara esa parte militar a sus socios. Dicen en la Moncloa que el equipo negociador conocía perfectamente los detalles del gasto en defensa, que es de los primeros asuntos que se abordó, y que lo que no saben en la parte socialista del gobierno es si Echenique lo sabía o no, o si se lo transmitieron. Bueno, en cualquier caso, con los presupuestos aprobados por el Consejo de Ministros, van ahora al Congreso. Ya sabemos que serán los enésimos mejores presupuestos de la historia de la humanidad. Ya lo sabemos. Pero que se ahorren el pressing porque no funciona. El voto de Esquerra Republicana se suda. Si esa ha sido la expresión de Esquerra, empieza la negociación. Bueno,
pues empieza la negociación y los sudores. O quizá no haga falta sudar tanto. Sara Selva, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, de momento no hay desde luego líneas rojas y sí hay voluntad y predisposición a llegar a acuerdos. Pero aún así todos los socios se han encargado hoy de recordarle al Ejecutivo que no tiene mayoría para sacar adelante las cuentas. Necesita el sí de al menos 23 diputados, así que ahora, insisten los grupos, toca sentarse y negociar. Escuchábamos ahora a Rufián de Esquerra en la misma línea, Más País y Bildu. Son un buen borrador, pero estos presupuestos todavía no cuentan con mayoría. Está la pelota en su tejado ahora, que nos tiene que escuchar y que tiene que atender a las demandas que vayamos haciendo durante este proceso que se abre. Los aliados habituales del Gobierno ven el proyecto con buenos ojos, aunque algunos, como Esquerra, echan en falta que no se contemple el desbloqueo de la ley de vivienda y otros, como el PNV, le reprochan al Gobierno que celebre ese acuerdo entre los socios de la coalición cuando la verdadera noticia, advierten, sería sacar adelante la ley en el Congreso. Para eso, el Gobierno no cuenta con los votos de la derecha. Feijóo, de hecho, los describe como unos presupuestos antisociales. Que este Gobierno no le baje los impuestos a las rentas medias y bajas es incompatible con hablar de presupuesto social. Dice el PP que lo que busca el Gobierno con esto no es el bienestar de la sociedad, sino asegurar el futuro de Pedro Sánchez en la Moncloa. Con Feijóo precisamente quiere volver a confrontar el presidente del Gobierno, por eso ha pedido comparecer para explicar los presupuestos en las dos cámaras, en el Congreso, donde lo va a hacer el jueves que viene, el día 13, pero también en el Senado, que es donde tiene el escaño el presidente del Partido Popular. En el Senado todavía no está cerrada la fecha para la comparecencia del presidente, que se anuncia en plena batalla fiscal con el Partido Popular. Y con dos comunidades socialistas más, Baleares y Castilla-La Mancha, sumándose hoy a las bajadas fiscales a las rentas más bajas. Francina Armengol, presidenta de Baleares, va a aplicar nuevas deducciones en el IRPF a rentas de hasta 33.000 euros. Y García Page, hasta 30.000. El presidente de Castilla-La Mancha ha sido además bastante crítico hoy con una de las líneas centrales del discurso del Gobierno en este debate fiscal, que paguen más los más ricos con el impuesto a las grandes fortunas que anunció el Gobierno. Dice Page: no le vamos a subir ni le vamos a plantear incrementos de gastos ni de impuestos a otros, ni tengo necesidad ninguna de plantear una especie de frontera social, ni de odio ni de rencor social. ¿Qué va? No solo no va con nosotros, sino que además es un error de bulto desde mi punto de vista. Los presupuestos son la gran noticia de este martes, que también nos deja un mal dato de empleo que viene a apuntar que el mercado laboral puede estar enfriándose. Casi 18.000 personas se fueron al paro en el mes de septiembre al acabar sus contratos de verano. Isabel Villar. Y eso sitúa el total de desempleados al borde de los 3 millones, 2.941.000 personas. Sube el paro en el sector servicios, aunque el desempleo sí ha bajado en sectores como la agricultura y la construcción, y sobre todo en la educación, por la vuelta al cole. Pero los puestos de trabajo que se han creado son pocos, 29.000 afiliados más a la Seguridad Social, tan solo un 0,15% más que en agosto. Septiembre terminó con más de 20.180.000 trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Fuera de España sigue aún la estupefacción internacional tras el misil que esta madrugada ha lanzado Corea del Norte y que ha sobrevolado Japón por primera vez en 5 años. Estados Unidos acaba de pedir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se reúna mañana de urgencia para discutir sobre este lanzamiento del régimen de Kim Jong-un, que aunque no ha provocado daños, porque el misil ha caído en el mar, sí ha desatado auténtico terror entre los japoneses, con las autoridades pidiendo incluso a la gente de determinadas zonas que se refugiara bajo tierra. North Korea's actions, including the repeated ballistic missile launches, are a threat. Es el primer ministro de Japón que ha calificado el episodio como una barbarie. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, ha hablado con el líder japonés esta tarde y coincide en condenar ese lanzamiento. Y allí en Estados Unidos seguimos porque el culebrón de Elon Musk ha dado esta tarde un giro de 180 grados. ¿Saben cómo este empresario anunció hace unos meses que compraba Twitter? Después se echó atrás alegando cosas como que la red social no le decía cuántas cuentas falsas tenía y demás. El caso es que la empresa Twitter decidió llevarlo a los tribunales por echarse atrás, por el perjuicio que esto le echaba atrás, y ahora Elon Musk, para evitar el juicio, dice que se compra Twitter. Y pagando lo mismo que ofrecía originalmente, $44.000 millones, es lo que dijo en julio, es decir, $54 por acción. Lo han adelantado medios como Bloomberg o el Washington Post. Aseguran que el empresario ha recuperado su oferta a través de una carta que ha enviado a Twitter. Wall Street ha tenido que suspender la cotización de la red social porque las acciones han llegado a subir hasta un 18%. Lo suspenden hasta que se aclare la situación. Hora 25. Aimar Bretos. El Congreso va a votar de un momento a otro una iniciativa de Ciudadanos pidiéndole al Gobierno que quite ya las mascarillas en el transporte público. Que salga adelante o no esa iniciativa de Ciudadanos es indiferente a nivel práctico, no tiene
ningún sentido vinculante, pero sí va a ser interesante ver cómo se posiciona cada grupo respecto a esto, que es prácticamente el último resquicio que queda de la pandemia, el mantener las mascarillas en autobuses, metros, taxis. Teresa Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues solo Ciudadanos y Vox están a favor de la retirada. ¿Saben lo que ha dicho la ponencia de alertas? Que mantienen la mascarilla obligatoria en el transporte público porque la gripe viene fuerte. Por esa regla de 3, la mascarilla ha de ser obligatoria siempre. Que cuando sepan los españoles que el experto que dice que las mascarillas tienen que ser obligatorias es don Fernando Simón, inmediatamente se las van a quitar. El PP ha presentado una enmienda. Que haya evidencia científica que avale la medida que se vaya tomando. Que es lo mismo que dice el PSOE. Que las retiradas de las mascarillas no se produce en ningún caso por sus reiteradas peticiones, sino que se produce por el trabajo complejo, complejísimo de la ponencia de alertas. Sanidad sigue demorando la decisión. De hecho, este asunto no va mañana en el orden del día del Consejo Interterritorial. Hoy les estamos contando en la SER cómo el Tribunal Supremo ha rebajado la condena de un asesino machista, un hombre que mató a su mujer apuñalándola hasta 83 veces delante de sus 2 hijas, de 4 y 2 años, a las que dejó abandonadas con el cadáver de la madre, solas durante horas, hasta que las encontró una vecina. Al hombre lo condenaron en primera instancia, aparte de por matar a la mujer, también por las secuelas psicológicas que dejó a las niñas, por un delito de lesiones. Pero el Tribunal Supremo le libra de ese delito de lesiones porque, entre otros motivos, dice el Supremo que no está claro que las secuelas psicológicas fueran tanto por el hecho de que el padre matara a la madre en la casa en la que estaban las crías, sino porque dejara a las crías solas. Así que el Supremo rebaja la condena de 37 años a 29 años de cárcel. Pedro Jiménez. El caso Maguet termina con una polémica rebaja de 8 años de cárcel y deja en 29 los que cumplirá el asesino que asestó 83 puñaladas y terminó rebanando el cuello a su pareja en la casa en la que convivían con sus hijas de 4 y 2 años. El Supremo sostiene que no hay un informe médico que avale que las pequeñas sufrieron lesiones psíquicas derivadas de presenciar el asesinato. Las niñas estuvieron 7 horas junto al cadáver hasta que las encontró una vecina y han recibido terapia desde entonces. Una de ellas llegó a perder el habla. Para la abogada de la familia, en la justicia falta perspectiva de género. Yone Goiri Zelaya. Si los tribunales tendrían perspectiva de género, pues las decisiones se tomarían de otra manera diferentes. Pues la falta de esta visión y la falta de esta línea transversal en la justicia, pues que hace que se den decisiones de este tipo. Goiri Zelaya añade que las posibilidades de ganar un recurso ante el Constitucional son escasas. Y hoy hemos conocido un informe del Instituto de las Mujeres que asegura que casi un 60% de las jóvenes ha tenido relaciones sexuales sin ganas. Sí, por complacer, por agradar a sus parejas, aunque a las chicas en ese momento no les apeteciera mucho tener sexo. Algunas hablan incluso de concebir el sexo como un sacrificio en ese momento hacia la pareja. Antonia Morillas es directora del Instituto de la Mujer. Pone de manifiesto cómo se sigue perpetuando el que el deseo propio sea considerado como un elemento secundario y con esa idea de disponibilidad hacia el deseo del otro. Las encuestadas son chicas de entre 18 y 25 años y el estudio revela también que las mujeres contemplan cada vez más la masturbación. Aunque todavía persisten algunos tabúes, muchas no lo practican hasta haber mantenido relaciones sexuales con otra persona y además la penetración continúa siendo la práctica sexual más común, así lo dicen el 74% de las encuestadas. Y a esta hora la mirada de Xavi Vidal Folk. Sorprenden algunas reacciones rapidísimas, inmediatas, a ciertos documentos, como sucede con el proyecto de presupuestos, de páginas larguísimas y gráficos inacabables. Es imposible que en 3 minutos alguien se lo haya podido leer suficientemente, incluso en diagonal. Son, digamos, admirables estas gentes que ya se saben la respuesta catastrofista, claro, antes de que se les formule la pregunta de si les gusta o no. ¿No les dan envidia? Igual es que ni se lo han mirado. Solo así se explica que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, los descalifique como los más antisociales que recuerda, y que el portavoz de Vox, Espinosa de los Monteros Jr., su socio en varias comunidades, los desprecie como gastones. Que se aclaren las derechas. O son antisociales o proyectan demasiado gasto social. Las dos cosas al mismo tiempo es un imposible. Y que miren a Europa. Los que solo bajan los impuestos, como los conservadores británicos, provocan terremotos y tienen que rectificar. Solo son de fiar los que combinan
cuidadosamente reducciones y aumentos, rebajas a los más débiles, aumentos a los más fuertes, sean personas o empresas. Lo hacen gobiernos de distinto signo, como el alemán de centro-izquierda o el holandés de centro-derecha. Solo subir o solo bajar es lo que les ocurre a los ascensores que no funcionan. Hay que subir y bajar. Acompasar ambos ritmos es difícil. Pero ¿quién les dijo a los que quieren mandar que era fácil? Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.